hablar de las ecuaciones de las ondas y de algunos aspectos fundamentales de dichas ecuaciones. Por un lado vamos a hablar de cuál es la velocidad de propagación en una onda en una cuerda tensa, ¿no? Para eso utilizaremos este diagrama de aquí que nos da pues el valor de la representación de las fuerzas que están actuando ahí, ¿no? Por un lado tenemos T sub 1 X y T sub 1 Y, si descomponemos esto, y luego T sub 2 Y y T sub 2 X. Cada una de ellas, pues si yo descompongo T sub 1, T sub 1 X será T sub 1 coseno de alfa, T sub 1 Y será T sub 1 seno de alfa, y para la descomposición de T sub 2 tengo T sub 2X igual a T sub 2 por el coseno de beta, y T sub 2Y es igual a T sub 2 por el seno de beta. Utilizaremos únicamente la ecuación de suma de fuerzas en I igual a masa por aceleración, porque en el eje X no hay movimiento, es decir, no hay desplazamiento, no hay, digamos que vamos a ser solamente el movimiento de vibración transversal. Entonces me queda que T sub 1Y menos T sub 2Y es igual a la masa. La masa la podemos poner, como esto es un elemento diferencial de la cuerda, la vamos a ver como la densidad lineal de la cuerda por el diferencial de L, que será la longitud de la cuerda, y por la aceleración, que la vamos a poner como la derivada segunda de I respecto de T dos veces. Entonces nos queda que T sub 1Y menos T sub 2Y es igual a mu, y ahora aquí vamos a hacer un cambio de variable. A la hora de derivar vamos a poner lo siguiente: derivada de L, vamos a poner la derivada respecto de T de la derivada de I respecto de T, y vamos a aplicar regla de la cadena. Nos queda que esto es mu por diferencial de L, y vamos a hacer lo siguiente: derivada respecto de L de derivada de I respecto de T por derivada de L respecto de T. Y de esta manera la ecuación se nos transforma en lo siguiente: sería mu por la derivada de L, que aquí, al hacer y tener en cuenta que esto es la velocidad, y esto también podemos asumirlo como la velocidad, la derivada de I respecto de T elevado al cuadrado, que es la velocidad, ¿no? Entonces, en el límite en el que delta de L tiende a 0, la ecuación, lo que nos queda es que T es igual a mu por la velocidad al cuadrado, es decir, que la velocidad de propagación en una onda será la raíz cuadrada de T partido por mu. ¿Qué es esta mu? Pues esta mu es lo que llamamos la densidad lineal, es decir, los kilogramos por metro de cuerda. Por lo tanto, si T es la tensión a la que yo estoy apretando esta cuerda y medida en newton, la velocidad de propagación en esta cuerda la puedo expresar como esa relación, ¿no? ¿Cuáles son las características de una onda entonces? Pues nosotros sabemos que de una onda tenemos la ecuación característica, que es esta, que tendrá signo más o menos en función de si nos estamos desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda, y que hay una relación entre parámetros. A es la amplitud, la omega se relaciona con el periodo y con la frecuencia, de tal manera que el periodo es 2pi partido por omega, y omega también es 2pi por la frecuencia, y el número de onda se relaciona con la longitud de onda, de manera que la longitud de onda es 2pi partido por k. Phi sub 0 es un parámetro a determinar por condiciones iniciales. Bien, vale. Además tenemos lo que se llama la velocidad de propagación. La velocidad de propagación la calculamos como omega partido por k, o de manera equivalente se puede calcular como lambda por la frecuencia, y también se puede calcular como lambda partido por t. Además, la ecuación de la vibración, de la velocidad de vibración, se define como la derivada de I respecto de t, es decir, que sería a omega por el coseno de omega t más menos kx más phi sub 0, siendo este parámetro de aquí la velocidad máxima, y la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, es decir, que sería menos a omega al cuadrado por el seno de omega t más menos k por x más phi sub 0, siendo este parámetro lo que denominamos aceleración máxima. Con lo cual este sería el resumen de lo que nosotros tenemos en una onda, ¿no?
La energía de una onda, bueno, pues se puede definir como la energía cinética máxima de esta onda y la podríamos calcular como, pues particularizar el valor de la energía cinética para el punto en el que esta energía cinética es máxima, ¿no? Con lo cual me queda, en función de la frecuencia y de la amplitud, esta expresión, ¿no? Vamos a hacer un problema sencillo, ¿no? De una onda unidimensional en la que nosotros tenemos que, bueno, antes de nada deberíamos hacer una operación con este 2pi, que sería ponerlo 2pi cuartos por t menos 2pi partido por 1,6 por x para poder hacer las identificaciones de omega y k de manera adecuada. Lo que me dice es que cuánto vale el módulo de la velocidad de propagación. El módulo de la velocidad de propagación es omega partido por k. Omega dijimos que lo podemos asumir como 2pi partido por 4, 2pi partido por 4 y partido por k, que es 2pi partido por 1,6. Entonces 2pi partido por 1,6, que los 2pi se pueden simplificar y me queda 1,6 partido por 4, que son 0,4 metros por segundo. También me dicen que calcule la diferencia de fase entre dos partículas separadas 120 centímetros, ¿vale? ¿Qué es la diferencia de fase? La diferencia de fase se calcula como el valor de k, de número de onda, por la distancia que están separados esos dos puntos, ¿no? Entonces la diferencia de fase entre esos dos puntos sería el valor de k, 2pi partido por 1,6 por delta de x, que es la distancia que están separadas, ¿no? Entonces sería 2, lo vamos a dejar en función de pi, por 1,2 entre 1,6, que da 3 medios, 3 pi medios, ¿no? Luego me dice que calcule la aceleración máxima y para eso dijimos que lo que vamos a hacer es, si nosotros partimos de una ecuación de este tipo, y nosotros derivamos dos veces, la derivada de a de la velocidad a omega por el coseno de omega t menos kx y la aceleración como la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que me quedará menos a omega al cuadrado por el seno de omega t menos kx, este número es el valor de la aceleración máxima, es decir, que la aceleración máxima sería la amplitud de la onda, que es el número que viene aquí, 2 multiplicado por el valor de omega, que es 2pi partido por 4, pero elevado al cuadrado, que bueno, es pi medios elevado al cuadrado, ¿no? Que son pi al cuadrado partido por 2, que tiene un valor aproximado de pi al cuadrado partido por 2, que son 4,93 metros segundo al cuadrado. Vale, a continuación tenemos una onda que nos dicen que tiene una amplitud de 0,3 metros y nos dice qué distancia recorre y en qué tiempo lo hace. Por lo tanto, de esto me está dando de manera indirecta cuánto vale la velocidad de propagación, el espacio partido por el tiempo, es decir, 300 metros entre 20 segundos, que son 15 metros por segundo. Nos pregunta que cuánto vale la longitud de onda y para eso necesitaríamos saber cuánto vale la velocidad de propagación. Entonces vamos a supondremos que se trata que es una onda que tiene una frecuencia dada aquí, ¿vale? Con una frecuencia de 2 hercios, ¿vale? ¿Eso qué nos va a permitir hacer? Nos va a permitir relacionar velocidad de propagación, que son 15 metros segundo, con longitud de onda. ¿Cuál era la expresión matemática que me permitía hacer eso? La velocidad de propagación era lambda por la frecuencia. La velocidad de propagación acabo de calcular que eran 15 metros segundo. Lambda es un parámetro desconocido y la frecuencia me dice que son 2. Por lo tanto, la longitud de onda de esta onda serían 7,5 metros.
Nos dice también que construyamos la ecuación de onda sabiendo que se propaga en el sentido negativo, con lo cual, si la forma general de una ecuación de onda era esta, seno de omega t más menos k por x más phi sub 0, que asumiremos 0 por no darnos datos al respecto, el que se propague en el sentido negativo del eje implica que el signo que tengo que poner aquí en el medio es signo positivo. Consiste entonces en obtener tres valores. Uno es la amplitud, que son 0,3 metros. Otro es omega, que se puede calcular directamente de la frecuencia, ¿vale? Porque omega es 2pi por la frecuencia, y como la frecuencia son 2 hercios, omega yo voy a saber que es 4pi radianes por segundo, y k, que se puede saber del valor de lambda, ¿vale? K era 2pi partido por lambda, ¿vale? Que son partido por 15 medios, entonces sería 4pi quinceavos, con lo cual la ecuación de I sería 0,3 por el seno de 4pi t más 4pi quinceavos por x, y esto en unidades del sistema internacional, que sería metros. Y me dice que calcule la velocidad máxima de vibración. ¿Cómo calculamos la velocidad máxima de vibración? Pues la velocidad máxima de vibración la calculábamos en base a que si la ecuación de la velocidad de vibración era la derivada de I respecto de t y la ecuación general era esta, la derivada de I respecto de t es a omega por el coseno de omega t más kx, más porque recordemos que esta onda se propaga en sentido positivo, sentido negativo del eje x. Entonces la velocidad máxima se calcula directamente multiplicando a por omega. A, que es la amplitud de la onda y que yo sabía que era 0,3, por omega, que yo lo tengo aquí, que es 4pi, por 4pi elevado al cuadrado. Entonces simplemente tengo que hacer esa operación, 0,3 por 4pi elevado al cuadrado, y me da 47,4 metros por segundo, que sería el valor de la velocidad máxima. Otro caso, pues tenemos una onda y nos pide que calculemos una serie de parámetros. En esta onda, esto tengo que asumir que es k, esto asumiremos que es omega, y esto asumiremos que es a. Y entonces el apartado A me dice que calcule la amplitud, lo cual es directo, 0,2 metros. Me dice también que calculemos la frecuencia, que calcularemos en base a la relación que existe con omega, y omega entre 2pi es lo que me va a dar la frecuencia. Omega yo sé que es 50pi entre 2pi, que son 25 hercios. Por otro lado me dice que calcule longitud de onda. La onda se calculaba como 2pi partido por k, y como k sé que es 2pi entre 2pi es 1 metro, y la velocidad de propagación, que se calculaba como lambda partido por t o como omega partido por k. En este caso es más útil utilizar esta última expresión, omega 50pi partido por k, que es 2pi, que nos queda una velocidad de propagación de 25 metros por segundo. Luego me dice que calcule la posición en la que la velocidad alcanza su valor máximo en t igual a 1 segundo. Para ello, vamos primero a calcular la ecuación de la velocidad. Entonces, la ecuación de la velocidad dijimos que era la derivada de i respecto de t. Si volvemos a la expresión de i y nosotros la derivamos, me quedará 0,2 por, en vez del seno, el coseno, que es la derivada, y el 50pi ese que sale fuera de la derivada. Entonces me quedará 0,2 por el coseno del mismo argumento, ¿vale? 2πx más 50πt, 2πx más 50pi por t, pero el 50pi, aplicando la regla de la cadena, sale fuera. Y entonces me queda que estos son 10pi por el coseno de 2πx más 50pi t. Lo que nos pregunta es qué posiciones son aquellas en las que la velocidad alcanza un valor máximo. Entonces, ¿cuándo la velocidad alcanza un valor máximo? La velocidad alcanza un valor máximo cuando esto alcanza el valor 1, ¿vale? El coseno es una función trigonométrica acotada entre menos 1 y 1. ¿Y cómo funcionaba la función coseno? La función coseno de alfa funcionaba de la siguiente manera. Era 1, 0, menos 1 y 0. Es decir, que el coseno de alfa es 1 si y solo si alfa es 0
o un número entero de vueltas. ¿Vale? Llevado a nuestra ecuación, lo que estamos diciendo es que 2πx más 50πt, para que esto sea 1, sea máximo, tiene que ser 2pi por n. 2pi y 2pi se van y un pi de aquí se simplifica, quedaría 25. Quedaría entonces esta ecuación como x más 25t igual a n. Bien, como me pregunta x sería n menos 25t. Y me dice que esto lo haga para cuando t vale un segundo. Es decir, que para cuando t vale un segundo, x sería n menos 25. ¿Qué implica esto? Pues implica que si yo voy dando valores a n, 0, 1, 2, etcétera, etcétera, voy obteniendo las posiciones en las que la velocidad es máxima, ¿vale? Que, dada la periodicidad de la onda, ocurre en varias posiciones para un tiempo fijo, ¿no? Luego me pregunta la energía que transporta la onda. ¿Cómo calculamos nosotros la energía que transporta una onda? La energía que transportaba una onda, y aquí necesitamos el valor de la masa, que me dice que son 2 kilos. ¿Cómo se calculaba? Pues había una expresión matemática que dedujimos antes y era 2pi cuadrado por m por a al cuadrado por la frecuencia al cuadrado. Es decir, que el valor de la energía que transporta esta onda es 2pi al cuadrado por la masa, que son 2, por la amplitud al cuadrado, 0,2 al cuadrado, y por la frecuencia al cuadrado, que nosotros tenemos aquí calculada y nos había dado 25 hercios, pues por 25 al cuadrado. Lo cual, haciendo esta operación, nos va a dar el valor de la energía que está transportando esta onda. Recordamos que las ondas transportan energía, pero no transportan materia, y en el caso particular de una onda que es estacionaria, no transporta ni materia ni energía. Esto nos da un valor de 987 julios. Y esto tenía un último apartado que me pedía la aceleración máxima, que ya hablamos del tema, ¿no? La ecuación de la aceleración, que es la derivada segunda de i respecto de t dos veces, nos queda menos a omega al cuadrado por el seno de omega t más menos k por x, con lo cual el valor de la aceleración máxima es el valor de la cantidad que va delante de la función trigonométrica. ¿Qué implica esto entonces? Que para nuestro caso particular la aceleración máxima será la amplitud de la onda, 0,2, por el valor de omega al cuadrado, 50pi elevado al cuadrado. Esto quiere decir que el valor de la aceleración máxima sería 50pi elevado al cuadrado por 0,2, que son 4.930 metros segundo al cuadrado. Un último ejemplo nos habla de un alambre con una densidad lineal, entonces nos está dando una densidad lineal de masa de 3 por 10 elevado a menos 2 kilogramos por metro, mantenido a una tensión de 3 kilopondios, que pasaremos a Newton, 3 kilopondios, teniendo en cuenta que un kilopondio tiene 9,8 Newton, entonces que me da que esa tensión son 29,4 Newton, y me pregunta que calcule o que saque el valor de la ecuación de la onda. Bien, yo aquí necesito varias cosas, ¿no? La primera de ellas es la amplitud, que me la dice aquí. La amplitud son 0,5 centímetros, que por lo tanto esto me da que son 0,5 centímetros, 0,5 por 10 elevado a menos 2, que si yo quiero trabajar en el sistema internacional serían 5 por 10 elevado a menos 3 metros. Por otro lado me da la frecuencia, 150 hercios de frecuencia. Y esto lo que me va a permitir es calcular de alguna manera omega, porque nosotros sabíamos que omega era 2pi por la frecuencia. Es decir, que la omega sería 2pi por 150, es decir, 300pi, segundos a la menos 1. Y por otro lado, estos datos que me daban aquí me permitían calcular la velocidad, porque nosotros vimos antes que la velocidad de propagación de una onda en una cuerda tensa era raíz cuadrada de t, la tensión, que son 29,4 newton, entre la densidad lineal de masa, que son 3 por 10 elevado a menos 2. Entonces, el valor de la velocidad de propagación son 31,3 metros por segundo. ¿Para qué me vale esta velocidad de propagación? Pues esta velocidad de propagación me vale para, junto con omega, determinar el valor de k, porque yo sé que velocidad igual omega partido por k, es decir, que k es
omega partido por v. Es decir, que sería omega, que yo calculé y era 300 pi, partido por v, 31,3. Es decir, que son 300 pi entre 31,3, que da un valor de 30,1. 30,1 metros al menos 1. Además, me dice que se propaga en el sentido positivo del eje X, es decir, que yo la ecuación de onda voy a tener que poner un menos, y en el origen I de 0, 0 son 0,25 y V 0. Esto no me lo da para que yo calcule el valor de la fase inicial. Es decir, la ecuación de la onda era A por el seno de omega t más menos k por x más phi sub 0. En este caso me dicen de manera explícita que cuando t vale 0 y cuando x vale 0, y vale 0,25 centímetros. Es decir, que yo esto transformado en forma de ecuación, lo que me queda es que 0,25 es igual a 0,5, que es la amplitud, puesto en centímetros, por el seno de phi sub 0. Es decir, que el seno de phi sub 0 son tengo un medio, ¿no? Un medio. Por lo tanto, que phi sub 0 son pi sextos, pero resulta que la función seno funciona en el primer cuadrante es positivo, en el segundo cuadrante es positivo y en el tercero y cuarto es negativo. Es decir, que hay un ángulo asociado en el segundo cuadrante que también tiene el ángulo de un seno de un medio. ¿Y cuál es el ángulo asociado en el segundo cuadrante? Pues el ángulo asociado en el segundo cuadrante son 180 menos 30, es decir, son 150 grados. ¿Con cuál de los dos nos quedamos entonces? Pues tenemos que mirar la otra condición. Me dice que la velocidad es negativa cuando en ese mismo instante. La ecuación de la velocidad era la derivada de i respecto del tiempo, es decir, que es a por omega por el coseno de omega t más menos k por x más phi sub 0. ¿Qué implica esto? Pues implica que la velocidad en 0, 0 es a omega por el coseno de phi sub 0. Y nos dice que es negativa. Entonces, ¿cómo funciona la función coseno? La función coseno es positiva en el primer y cuarto cuadrante y negativa en estos. Con lo cual, lo que me está diciendo es que este ángulo, en ese instante concreto, da negativo. Tiene un coseno negativo. Con lo cual, de los dos ángulos que yo tengo, con el que me tengo que dar es con el de 150. Y como yo tengo que expresarlo en radianes, pues lo que voy a hacer es convertirlo, ¿no? 150 radianes, ¿cómo lo convierto en 150 grados? ¿Cómo lo convierto en radianes? Pues yo sé que 180 grados son pi radianes. Entonces, si yo simplifico la fracción de 15/18, que resulta que son 5 sextos, son 5 pi sextos radianes. Con lo cual, ¿cuál sería la ecuación de esta onda? Pues sería igual a la amplitud, que sabemos que son 0,5 centímetros y que dijimos que era 5 por 10 elevado a menos 3, por el seno de omega, que también lo teníamos calculado, 300 pi por t, más, porque me decía que la onda se propagaba en el sentido positivo del eje X, k, que son 30,1 por x, y más 5 pi sextos, ¿vale? Teniendo en cuenta esa condición inicial que me daba el problema. Y por último, el alambre este que me decía que tiene una densidad de masa de 100 gramos por metro. Si yo quiero convertirlo a sistema internacional, 1 kilogramo sé que tiene 1000 gramos, entonces esto es 10 elevado a menos 2 kilogramos por metro de densidad. Dice que está tensado a una fuerza de 10 newton y que tenemos una onda de longitud de onda 5 centímetros y que tiene una amplitud de 2,5 centímetros. Me dice que determine la unidad por unidad de longitud que posee este alambre. Bueno, la energía, nosotros habíamos dicho que era 2 pi al cuadrado por m por la amplitud al cuadrado por la frecuencia al cuadrado. La masa, esta masa, ¿cómo la podemos poner? Nosotros sabemos que si tomamos una cuerda, suponemos que solamente tiene una dimensión, que es la lineal, podemos expresar su masa como la densidad lineal por la longitud.
Y entonces la energía por unidad de longitud la obtendremos pasando esta masa dividiendo para el otro lado. Sería 2pi al cuadrado por la densidad por a al cuadrado y por la frecuencia al cuadrado. Este dato es conocido, la amplitud también es conocida, nos falta la frecuencia. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia? Nosotros sabemos que la velocidad de propagación de una onda en una cuerda viene dada por esta expresión. La tensión, nosotros sabemos que son 10 elevado a menos 2 y la tensión teníamos que valía 10 newton y la densidad sabemos que son 10 elevado a menos 2. Entonces el valor de la velocidad de propagación en esta onda, será 31,6 metros por segundo. Y ahora, una vez que nosotros tenemos determinado que esta velocidad es 31,6, ¿cómo vamos a calcular la frecuencia, que es lo que necesitamos? Pues nos dice que la longitud de onda es de 5 centímetros. Por lo tanto, si la velocidad se relaciona con la longitud de onda y con la frecuencia utilizando esta expresión, la frecuencia, que es lo que a mí me hace falta, es la velocidad de propagación entre la longitud de onda. La velocidad de propagación acabamos de determinar que son 31,6 metros por segundo entre la longitud de onda que me decía que era 5 centímetros. Entonces 5 por 10 elevado a menos 2. De donde sacaremos en hercios el valor de la frecuencia, ¿no? 632 hercios. Con lo cual, la energía por unidad de longitud ya es inmediata, es 2pi al cuadrado por el valor de la densidad que nosotros habíamos determinado, o me daba el problema, que era 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 2. Lo siguiente que me decía es la amplitud al cuadrado, que también me decía que era 2,5 centímetros, 2,5 por 10 a la menos 2 al cuadrado, y por la frecuencia al cuadrado, que son 732 al cuadrado, que acabamos de calcular. Esto entonces, haciendo el cálculo, nos da un valor de al cuadrado por 632 al cuadrado de 15,7 julios por metro, ¿vale? Con lo cual el problema quedaría ya perfectamente determinado y perfectamente resuelto con este cálculo.